Tres síndromes psicológicos que afectan tu estado emocional. Soy José Luis Amaya Chipuli y mi lema es capacitar, motivar, inspirar y transformar. Bienvenidos. Cuando hablamos de un síndrome, estamos hablando de un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico. También podemos decir que un síndrome es un conjunto de fenómenos que concurren unos con otros y que caracterizan una determinada situación. En esta ocasión hablaremos de tres síndromes psicológicos que afectan tu estado emocional. El primero de ellos, el síndrome de Mark Twain. El segundo, el síndrome del elefante. Y el tercero, el síndrome de Robin Williams. Estos tres síndromes tienen que ver con fallas en nuestra comunicación interior. Hemos dicho que existen dos modalidades, dos formas de comunicación que todos los seres humanos manejamos. Manejamos comunicación externa. Cuando hablamos, como en este caso lo estoy haciendo yo, hablamos hacia el exterior. Estamos diciéndole cosas a otras personas, con palabras, con entonaciones, con gestualizaciones. Estamos hablando hacia el exterior, hacia afuera. Pero también existe comunicación interna, comunicación hacia el interior. Esta comunicación interna se presenta o la manejamos en tres modalidades. Número uno, lo que nos decimos a nosotros mismos y cómo nos lo decimos con palabras mentales. Número dos, lo que imaginamos y cómo lo imaginamos, las imágenes y escenas que proyectamos en nuestra pantalla mental. Y número tres, lo que recordamos, el baúl de los recuerdos. En ese baúl de los recuerdos todos tenemos dos clases de recuerdos. Los recuerdos buenos, así le podríamos llamar de manera simple, los recuerdos buenos y los recuerdos malos. Los recuerdos buenos, aquellos que cuando los evocamos nos hacen sentir muy bien, nos hacen como que revivir aquel placer, aquella sensación grata de aquel suceso que en algún momento hemos vivido. Los recuerdos malos, aquellos que son tóxicos, que los evocamos aquel suceso que a lo mejor ya ocurrió desde hace 10 años, ya no existe en la realidad, pero lo evocamos y nos vuelve a hacer sentir emocionalmente mal. Así que lo que nos decimos, lo que imaginamos y lo que recordamos y el cómo lo hacemos determina en gran medida cómo nos sentimos y cómo reaccionamos o respondemos ante cada circunstancia o cada suceso que la vida nos plantea. Así que vamos con el primero de estos tres síndromes. Vamos con el primero, que es el síndrome de Mark Twain. Mark Twain, el escritor inglés, dijo en alguna ocasión: mi vida ha pasado por situaciones difíciles y dolorosas, algunas de las cuales realmente sucedieron. No solo a Mark Twain le sucedía, a la mayoría, si no es que a todos, nos ocurre, o por lo menos nos ha ocurrido en alguna ocasión, que nos decimos e imaginamos cosas que nos torturan, pero que no existen más que en nuestra mente. El síndrome de Mark Twain consiste en torturarse emocionalmente a uno mismo, hablándonos e imaginando situaciones que nos dañan emocionalmente, pero que no existen en la realidad. Segundo, el síndrome del elefante. El elefante, un animal físicamente poderoso, pero que puede ser atado a una de sus potentes patas con una cuerda atada en el otro extremo a una estaca de madera clavada en el suelo de tierra. Un niño estaba observando eso a un lado de la carpa del circo y preguntó al hombre que cuidaba los animales: Señor, el elefante, ¿por qué no se escapa? El hombre malhumorado le contestó: pues porque está atado, ¿no ves? El niño vuelve a observar al animal,
Se da cuenta que si hiciera realmente un intento, fácilmente se zafaría y escaparía. Entonces, al descubrir eso, al aplicar su lógica, el niño, más entusiasmado, voltea y le dice al hombre: Señor, Señor, pero sí puede, sí puede. Y entonces el hombre, con una sonrisa en su rostro, voltea otra vez a ver al niño y le dice: sí, claro que sí puede, pero mientras él crea que no puede, no va a poder, ni siquiera lo va a intentar. Creo que lo mismo sucede con muchos seres humanos, pero la pregunta que corresponde es: ¿cómo llegó el elefante a ese condicionamiento mental? Cuando era pequeño lo amarraron de la misma pata, con la misma cuerda, pero en aquel entonces el otro extremo de la cuerda estaba atado a un árbol grande y fuerte. El elefantito jaló y jaló muchas veces para tratar de zafarse, pero no pudo, y después de tanto jalar se causó daño en su pata. A partir de ahí, ya teniendo esa llaga en su piel, cada vez que lo intentó, experimentó dolor. Por eso, aunque fácilmente podría liberarse y escapar, no lo hace. Es decir, en aquel tiempo no podía porque era pequeño. Hoy el elefante es un animal adulto con 100 o 500 veces más fuerza, más capacidad que cuando era un pequeñito. Ahora fácilmente podría zafarse y escapar, pero no lo intenta porque él cree que no se puede. Su cerebro se condicionó a esa idea, se condicionó y relacionó el hecho de intentar con experimentar dolor. Así que actualmente su cerebro tiene bien condicionado, bien arraigado el paradigma de que intentar equivale a dolor. Cuando una persona dice: no puedo dejar de amarle aunque me haga daño. Cuando una persona dice: no puedo dejar de enojarme si las cosas no son como yo quiero. Cuando una persona dice: no puedo hacer mi trabajo con excelencia por culpa de... Cuando una persona dice: no puedo, es porque esa persona está en el síndrome del elefante. Vamos con el tercer síndrome, el síndrome de Robin Williams. Para entender el síndrome de Robin Williams, vamos a analizar esta lámina que va incluida en el manual del participante, que a los que se han inscrito a este curso les haré llegar también vía digital. En primer lugar, vamos a decir, vamos a afirmar, vamos a plantear algo que es cierto y contundente. Todos tenemos dos opciones, todos. La primera opción: podemos controlar nuestra comunicación interior y por ende, por consecuencia en automático, podemos determinar nuestros estados de ánimo, nuestros estados emocionales. Esa es la primera opción. La segunda opción que tenemos todos es permitir que las personas y las circunstancias determinen un estado emocional inconveniente en nosotros, y a partir de ese estado emocional inconveniente empezaremos a desplegar comportamientos inconvenientes, y las consecuencias de estos podrían ser desastrosas. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta y tomar como punto de referencia, como punto de partida para hacer este ejercicio y poder entender el síndrome de Robin Williams. Robin Williams, ese actor exitoso de Hollywood, dejó un planteamiento que hoy en día se ha convertido en una especie de verdad incuestionable,
entre muchos usuarios de las redes sociales. Dijo Robin Williams: solía pensar que lo peor en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor en la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Analicemos. Parece que a Robin Williams su primera conclusión fue que lo peor en la vida era quedarse solo, vivir solo. Él no quiso quedarse solo y entonces buscó a alguien que estuviera con él, que fuera su compañera de vida. Pero entonces llegó un momento en que él determina y dice: no, lo peor en la vida no es quedarse solo. Lo peor en la vida es estar con alguien que te hace sentir solo. Y yo le preguntaría a Robin Williams, aunque sé que no va a poder contestarme, y por eso quiero que contesten ustedes la pregunta que le haré a él. Yo le preguntaría a Robin Williams: ¿por qué? ¿Por qué, Robin Williams? ¿Por qué esa persona a la que tú te refieres te hacía sentir solo? Y la respuesta es: porque tú se lo permitías. Recordemos que todos tenemos dos opciones. La primera opción es que sea yo quien controle mi comunicación interior, lo que me digo a mí mismo y cómo me lo digo con palabras mentales, lo que imagino y lo que recuerdo y cómo lo recuerdo. Si yo controlo mi comunicación interior, automáticamente voy a poder determinar mi estado de ánimo. Pero recordarán que dijimos que la segunda opción es que no sea yo quien determine mi estado de ánimo, sino que le permita a alguien, a una persona o a otras personas, que sean ellas las que determinen mi estado de ánimo. Entonces, ¿por qué esa persona te hacía sentir solo, Robin Williams? En primera instancia, porque tú se lo permitías. ¿Y por qué se lo permitía Robin Williams? Porque aunque Robin Williams era una estrella de Hollywood, en realidad él era una persona emocionalmente dependiente. Si hubiera trabajado en él para convertirse en una persona emocionalmente autodependiente, entonces ni esa persona a la que él se refiere en su planteamiento, ni ninguna otra persona lo habría podido hacer sentirse solo ni emocionalmente mal. El síndrome de Robin Williams consiste en renunciar a ejercer un control sobre nuestra comunicación interior y otorgarle a otra u otras personas el control sobre nuestros estados de ánimo. Decíamos, podemos permitirle a otra persona que determine en nosotros un estado emocional inconveniente, y a partir de ese estado inconveniente empezaremos a desplegar comportamientos inconvenientes, y las consecuencias de estos podrían ser desastrosas, como lo fueron en el caso de Robin Williams. Estos tres síndromes son pautas de comportamiento aprendidas, así que por lo tanto se pueden desaprender. ¿Cómo desaprender estas pautas? Primero, escuchemos lo que dicen los precursores de la programación neurolingüística, Richard Bandler y John Grinder. Ellos tomaron como premisa inicial para el desarrollo de esa línea de la psicología llamada PNL, llamada programación neurolingüística, tomaron como premisa inicial este planteamiento: empleamos el lenguaje para programarnos a nosotros mismos y a los demás. Lo que hay que agregar a lo que dicen Bandler y Grinder es que lo hacemos casi siempre sin darnos cuenta. Ahora escuchemos lo que dice el autor del libro La Maestría del Amor, Miguel Ruiz. Pongan mucha atención a lo que leeré. Has practicado toda tu vida para ser quien eres, y lo haces tan bien que te has convertido en un maestro de lo que crees que eres. De esta misma manera es como nos convertimos en maestros de los celos, en maestros de la tristeza o en maestros del autorrechazo. Toda nuestra desdicha y nuestro sufrimiento tiene su origen
en la práctica, dice el maestro Miguel Ruiz. Así que ahora ya sabes que si te has convertido en maestro o maestra de la apatía, te puedes convertir en maestro del entusiasmo y el optimismo. Ya sabes ahora que si te has convertido en maestro o maestra de los celos, te puedes convertir en maestro o maestra de la autoconfianza. Si te has convertido en maestro o maestra de la tristeza, te puedes convertir en maestro de la alegría. Si te has convertido en maestro de la autofrustración, te puedes convertir en maestro de la motivación. Reafirmo, puedes, pero ¿quieres? Esto es muy importante. ¿Cómo voy a desaprender mis pautas limitadoras y autofrustrantes? ¿Cómo voy a transformar mis condicionamientos, mis patrones de reacción en patrones de respuesta emocionalmente inteligentes? La fórmula es la siguiente: 3 pasos. Número 1, primer paso, identificar la pauta contraproducente. A lo mejor tenemos varias, a lo mejor tenemos 2, tenemos 3, tenemos 5, tal vez tengamos 10, no sé. Pero tenemos que identificar una. Vamos a ocuparnos solamente de una pauta de reacción contraproducente. Ya que la tenemos identificada, ahora tenemos que hacer, esto pareciera demasiado simple, a lo mejor hasta absurdo pensar en ello, pero es realmente sustancial. El paso número 2 es hacer conciencia de cambio. Preguntarme a mí mismo, ¿realmente quiero cambiar esta pauta de reacción que me ha resultado contraproducente? Bien importante. Y también preguntarme por qué quiero hacer ese cambio, por qué me interesa, por qué me es tan importante realizar este cambio. Tercer paso, trabajar para cambiar la pauta. ¿Cómo vamos a trabajar o en qué consiste el trabajo que tenemos que hacer para cambiar la pauta? Me voy a regresar un poquito a lo que había dicho hace un momento. Ahora ya sabes que si te has convertido, por ejemplo, en maestro de la alegría, de la tristeza, hay que analizar cómo te convertiste, cómo se convierte una persona en maestro de la tristeza o en maestra de la tristeza. La respuesta es muy simple, nos la dio el maestro Miguel Ruiz. ¿Cómo alguien se convierte en maestro o maestra de la tristeza? Practicando la tristeza. El asunto es que, como decíamos acerca del planteamiento de la premisa de Richard Bandler y John Grinder, los pioneros de la programación neurolingüística, dicen ellos, nos programamos por medio del lenguaje, nos programamos a nosotros mismos y también programamos a otras personas, u otras personas nos programan a nosotros. Muchas de estas pautas de reacción que nosotros hoy en día tenemos y que se volvieron automáticas, se volvieron comportamientos automáticos e inconscientes, comenzaron en nuestra niñez, comenzaron a lo mejor en la adolescencia, y comenzamos a reaccionar de esa manera sin darnos cuenta, pero reaccionamos de la misma forma, lo hicimos, o sea, de alguna manera practicamos tanto que se convirtió la tristeza, el crear tristeza en nosotros mismos, se convirtió en una maestría. ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a cambiar? Es decir, ¿cómo ahora puedo desplazar esa pauta de comportamiento y puedo ahora crear la pauta de comportamiento de alegría? ¿Cómo voy a convertirme en maestro de la alegría? Practicando la alegría. Por supuesto, a lo mejor requerimos un poco más de capacitación, pero tienes que creer que es tan simple como parece, como lo estoy planteando. Si queremos convertirnos
en maestros de la motivación y dejar a un lado la pauta de autofrustración, tenemos que practicar la motivación. Si queremos convertirnos en maestros del entusiasmo y el optimismo, tenemos que practicar el entusiasmo y el optimismo. Y poco a poco, la pauta de la apatía se irá desplazando, no desaparecerá, pero sí quedará inactiva, quedará en stand-by. Por favor, date a ti mismo, date a ti misma una demostración de fe. Inhala poder y transfórmate de adentro hacia afuera. Soy tu amigo José Luis Amaya Chipuli. Sígueme en Facebook y suscríbete a mi canal de YouTube. Mi celular 22 91 87 93 15. Cuídense mucho, tengan éxito y que Dios les bendiga. Hasta pronto.